De vuelta con CNN Chile Radio, 10 de la mañana con 35 minutos. Vamos a hablar de noticias internacionales porque están pasando muchas cosas en el mundo y por ello nos acompaña la periodista Isel Guerra, subeditora del área internacional. Isel, vamos a comenzar en Groenlandia. ¿Qué tal? Sí. Bienvenida, buenos días. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás? José? Groenlandia sin duda Así es la noticia del momento y esto es porque precisamente Donald Trump ha entregado una serie de declaraciones y publicaciones respecto de esta isla, un territorio semiautónomo bajo el reinado de Dinamarca. Básicamente lo que ha señalado aquí el presidente de Estados Unidos es que no hay vuelta atrás. Y esas declaraciones y parte de estas palabras las expresaba el día de ayer en la noche, precisamente la imagen que están viendo ustedes ahí en pantalla desde Florida, antes de dirigirse hasta Europa para ser parte durante esta jornada y el resto de los días del Foro Económico Mundial de Davos, donde precisamente están reunidas también otras figuras, líderes europeos en medio de estas tensiones que hemos visto particularmente en estas últimas 2 semanas. Aquí precisamente Trump señalaba también, Dinamarca no puede proteger a Groenlandia, lo que marca otro punto más dentro de estas relaciones que están en un bajísimo nivel entre Estados Unidos y las naciones europeas. De hecho, José, al margen, por cierto, de las declaraciones del presidente de Estados Unidos a través de su red social en Truth Social, él publicaba imágenes creadas con inteligencia artificial donde se veía una especie de ilustración del presidente de Estados Unidos acompañado de Marco Rubio, secretario de Estado de la nación norteamericana, así como también del vicepresidente J.D. Vance, con un cartel que se lee Groenlandia, territorio de Estados Unidos, año 2026, sin advertir, por cierto, aunque evidente que se trataba de una imagen generada con inteligencia artificial, pero que da cuenta, José, del tono que tiene particularmente el presidente de Estados Unidos sobre este tema en particular. Claro, da cuenta del tono, también de lo provocador, de un mensaje de esas características y por otro lado también de una estrategia que ya había sido utilizada por el presidente de Estados Unidos. ¿Te acuerdas, Isel? Hace 1 o 2 años atrás, cuando también a través de inteligencia artificial proyecta cómo sería la franja de Gaza luego de la intervención y luego de la reconstrucción que podría llevar adelante Estados Unidos. Sí, de hecho en esa misma línea, otra de las imágenes que han dado la vuelta al mundo en estas últimas horas respecto de estas imágenes o ilustraciones creadas con inteligencia artificial, se ve a Trump en el despacho Oval acompañado de otras figuras y líderes europeos que recalca un hecho ocurrido en agosto del año pasado en rigor, pero que en una especie de tablero se puede ver un mapa y en el mapa está el territorio de Estados Unidos con la bandera de ese país, pero también en otras ubicaciones como por ejemplo Canadá y Venezuela. Así es. Y es parte, por cierto, de las reacciones que han dejado en las horas siguientes, además, ¿no?, conociéndose las declaraciones del presidente de Estados Unidos, que, ojo, advertía hace algunos días atrás con la aplicación de aranceles de hasta el 25% para aquellas naciones, particularmente europeas, que en estas últimas jornadas han anunciado el envío de contingente militar hasta Groenlandia como parte de ejercicios que ha estado organizando Dinamarca, país que, sin ir más lejos, el día de ayer por la noche también enviaba un nuevo contingente hasta este territorio en medio de esta escalada que hemos visto en estos últimos días, pero que ahora tiene un nuevo escenario, precisamente el foro de Davos, donde tradicionalmente se ve cada año cómo líderes se reúnen precisamente en esta ciudad de Suiza, pero que ahora va a ser escenario de estas declaraciones cruzadas que hemos visto. Trump ya ha lanzado la primera piedra antes de incluso llegar hasta este lugar. Claro, y haciendo también un repaso rápido de otras declaraciones provocativas del presidente de Estados Unidos, tiene que ver cuando publica en su biografía, también en sus propias plataformas digitales, si mal no recuerdo, que él es el presidente actual de Venezuela también. Exacto. Eso fue hace pocos días atrás. Y por otro lado también, Isel, lo que han manifestado las autoridades de Groenlandia, donde bajo ningún punto de vista, al menos así ellos lo han señalado, quisieran estar en manos de Estados Unidos. Al contrario, los guiños han ido hacia Dinamarca. Exacto. De hecho, sin ir más lejos, se han registrado algunas movilizaciones y protestas precisamente en este territorio para desmarcarse totalmente de la premisa que ha planteado en este caso Estados Unidos. Por las buenas o por las malas, ha señalado Donald Trump, por cierto, respecto de la anexión de este territorio. Vamos a estar actualizando sin duda lo que va a estar ocurriendo durante esta jornada y los siguientes días en Davos, en Suiza, en medio de la realización del Foro Económico Mundial, con la mirada puesta, por cierto, en Groenlandia, que es lo que nos lleva
a nuestro siguiente tema, también relacionado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien precisamente ha publicado en su red social Truth Social este mensaje que aparentemente fue enviado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, donde en una de estas frases se hace alusión, y voy a citar textual: no entiendo qué estás haciendo en Groenlandia. Le escribe precisamente su homólogo francés, y que Trump publica con estas capturas de pantalla de estos mensajes privados muy reciente. Parte de lo que se puede leer, por cierto, en este texto es: amigo mío, estamos totalmente alineados sobre Siria, podemos hacer grandes cosas en Irán, pero no entiendo lo que estás haciendo en Groenlandia. Esto como parte de lo que estábamos hablando anteriormente, la preocupación de los líderes europeos ante las aspiraciones que ha expresado más de alguna oportunidad Estados Unidos. De hecho, en esos mensajes, José, Macron le plantea la posibilidad a Trump de reunirse precisamente esta semana cuando culmine, ¿no?, la reunión, el Foro Económico Mundial en Davos, y propone una cumbre del G7 en París este jueves. Incluso plantea allí invitar en paralelo a los rusos. Se puede leer en estos mensajes todo esto cuando, además de la situación en Groenlandia, hay otro tema que ha surgido en la agenda, y es la Junta de Paz, ¿no? Esta organización que ya ha anunciado a la Casa Blanca como parte de la fase 2 del plan sobre el enclave palestino, la Franja de Gaza, y donde, según se ha podido conocer, en Francia no están muy de acuerdo de participar en esa instancia, y de hecho eso llevaba a que Trump amenazara en estas últimas horas con aranceles del 200% a los vinos franceses si es que Francia no participa de esa instancia. Son dos temas, ¿no?, en paralelo que están ocurriendo por estas horas, pero que al final dan cuenta, ¿no?, de la relación tensionada que existe entre Estados Unidos y líderes europeos. Claro que sí. Isel, ¿ha habido algún mensaje sobre este tema del presidente de Francia o del gobierno en general? ¿Han confirmado o no que ese mensaje haya sido del presidente Macron? Se entiende que efectivamente ha sido el presidente Macron quien lanzaba, o más bien enviaba, esos mensajes. Lo que no se ha confirmado hasta este momento, José, son otros mensajes que también publicaba Donald Trump respecto del secretario general de la OTAN. 10 de la mañana con 42 minutos, interrumpimos el comentario internacional. Escuchamos hasta ahora a la exministra de la Suprema, Ángela Vivanco. Ni respecto de la acción de la justicia, ni de declarar, pero también tiene que haber las condiciones necesarias para que uno declare teniendo el conocimiento debido de qué es lo que le van a preguntar. Ángela, el exministro Ulloa hace poco nos hablaba de los pasos a seguir, no solamente en su caso de cuáles van a ser las aristas penales que se puedan abrir, pero sino también cuál va a ser su futuro profesional, a qué se va a dedicar, cuál es su vida diaria, por así decirlo. Bueno, es una vida diaria muy difícil, porque al estar sometido a un proceso penal, uno tiene un espacio muy grande dedicado a justamente hacerse cargo de su defensa. Los abogados necesitan muchos antecedentes que uno les vaya proporcionando. Esto genera problemas familiares, genera problemas humanos. En mi caso ha generado una serie de problemas de salud, por lo cual no es fácil retomar la vida diaria. Todos lo que esperamos, evidentemente, cuando estamos en un problema así, es que las cosas se vayan despejando, porque todos tenemos que ganarnos la vida. Yo he sido siempre una persona de trabajo, siempre he vivido de lo que gano, y con mucho esfuerzo, porque yo tengo muchas responsabilidades y en consecuencia para mí poder trabajar es clave, pero este proceso a mí prácticamente me lo impide, me dificulta mucho las cosas, y ese también es un tema que hay que tener a la vista, porque cuando una persona está condenada de los términos que sean, pero en este caso, cuando se trata a la gente como si estuviera condenada, es muy difícil trabajar y reintegrarse a lo que puede ser una producción de recursos. Ángela, estamos en vivo para CNN Chile. Preguntarle, hace poco, como lo decíamos, hablamos con el exministro Antonio Ulloa, y él decía que en el Poder Judicial, para alcanzar puestos en cortes, era necesario tener la ayuda de alguien, como está hoy día el sistema de nombramientos. ¿Usted hace esta misma reflexión? Y preguntarle también si en su caso hubo ayudas. Mire, en mi caso lo que hubo fueron personas que me dijeron, oye, creo que serías una buena candidata, personas que me dijeron, mira, el sistema es así, mira, yo me gustaría apoyar tu candidatura, pero nunca yo tuve ningún tipo de maniobra ni cosa parecida, y en consecuencia yo no siento que haya hecho nada ilícito,
para ingresar al Poder Judicial y, como es obvio, tampoco hice nada ilícito mientras estaba en el Poder Judicial. Si alguien lo ha hecho, no es mi caso. Y yo no tuve participación en ningún tema de esa especie. Sí, a veces entre los colegas nos preguntábamos, ¿tú vas a votar por esto o por otro? Y eso es común que se haga. Pero otra cosa es que haya maniobras o manejo. Abogada, ¿es importante entonces generar algún cambio dentro del sistema del nombramiento de los ministros del Poder? Mire, nosotros cuando yo estaba dentro de la comisión que participó en los dos procesos constituyentes, nosotros hicimos una serie de propuestas como Poder Judicial. Ahora evidentemente yo ya no tengo nada que ver con esas propuestas y no me corresponde a mí pronunciarme, pero el propio Poder Judicial tenía propuestas en esa materia y yo participé en ellas. Entonces, para que quede claro, cuando llegue el momento, ¿usted va a estar colaborando con la investigación del caso bielorrusa? Siempre he colaborado. Cada vez que he sabido de algún tema en que yo puedo aportar información, lo he hecho. ¿Y cómo he sabido de esos temas? Fundamentalmente por la prensa. ¿Usted entregó las claves de su celular, por ejemplo? Sí, claro, cuando entregué mi celular entregué las claves y del computador también. La fiscal había mencionado así que sí había material borrado dentro del teléfono. ¿Cómo responde a eso? En que uno borra lo que estima del caso borrar. Yo no sé si todos tienen sus mensajes de hace 6 o 7 años. Yo no, porque la verdad es que los mensajes que ya no tienen sentido para mí los voy borrando. Y eso lo he hecho siempre, de mucho antes de ser ministra. ¿No borró algo de manera deliberada? O sea, es deliberado, pero es cuando tú dices, ay, ¿por qué voy a tener, no sé, en el chat del colegio de mi hija, ¿por qué voy a tener chat de 5 años? Lo borro, o incluso borro el chat cuando ya no tiene sentido. Aquí no hay como dije al principio, aquí no hay ninguna teoría conspirativa. Uno es dueño de sus aparatos electrónicos y es dueño de borrar los mensajes, los correos, aquello que estime del caso. Porque uno no está vigilado por el Estado como el gran hermano. ¿No? Uno es dueño de sus aparatos y en consecuencia borra aquello que estima del caso. Ángela, ¿siente alguna responsabilidad por la crisis en el Poder Judicial? O sea, yo creo que la crisis del Poder Judicial es un tema multifactorial y yo no he colaborado a ninguna crisis del Poder Judicial. Al contrario, yo he sido víctima de una problemática que se dio cuando fue mi proceso de remoción, que está elevada a la Comisión Interamericana por la irregularidad que significó. Ángela, preguntarle por último, ¿usted sigue descartando, insistiendo en que jamás fue a la oficina de los abogados Vargas y Lagos para recibir estos pagos? Jamás, jamás. ¿Nunca conoció esa oficina? Nunca. Como he dicho en otras oportunidades, algunas oficinas de abogados se me invitó en su tiempo a dar una conferencia, a conversar, a explicarles, por ejemplo, jurisprudencia de la tercera sala. En este caso, jamás me invitaron, jamás fui. Jamás estuve allí, no conozco su oficina. ¿Cómo es eso de explicar la jurisprudencia de la tercera sala? Por ejemplo, que de repente en un estudio te digan, mire, nos gustaría tomarnos un café con usted y que usted nos hablara, porque es una de las especialidades del estudio, por ejemplo, de la jurisprudencia en materia de salud que ustedes tienen. ¿Ahí correspondía después inhabilitarse si que había una causa con esos abogados? Tú estás dando una conferencia, lo mismo que hace un académico. Yo soy académica de muchos años y en consecuencia tú no le estás diciendo haga las cosas de esta manera o de otra, sino que tú cuentas cuáles han sido los puntos importantes de la jurisprudencia y eso lo haces en una conferencia, lo haces en una reunión, en un té, en una reunión café. En este caso, afortunadamente, ¿no es cierto?, para que se despeje cualquier duda, en el caso de Vargas y Lagos jamás me invitaron a esa oficina, jamás fui, jamás he estado y jamás he recibido nada de ellos, ni en esa oficina ni afuera. Ángela, ¿cuál era su relación con Sergio Llaver? Una muy buena relación, mientras mi pareja trabajó con él durante los 6 años, yo lo consideré mi amigo y tuvimos una relación muy cercana con él, con su familia, con sus hijos. ¿Ha podido conversar con él últimamente? No, no he vuelto a conversar con él después que Gonzalo dejó de trabajar con él. En 2024. Sí, y si puede reiterar el tema del correo electrónico de Nasle que le envía y que fue presentado por la Fiscalía en la audiencia. Yo no le envié ningún correo electrónico a Nasle. A mí mi pareja me pide que revise un contrato del año 2025, cuando yo ya no era ministra, y yo se lo mando a él con las observaciones mías, y él es el que se lo manda a Nasle, no yo. ¿No le llamó la atención el contenido del contrato? No, porque era un contrato totalmente común y corriente de prestación de servicios. No tenía nada que a mí me llamara la atención y a mí me lo pidió como abogado. ¿Usted que leyó el contrato, qué servicios prestaba a su marido, Ángela? De asesoría, fundamentalmente. ¿Un contrato tipo? Sí, totalmente tipo. Por eso yo lo revisé y no había mucho que decir tampoco, sino era un contrato con mucha
revisión más que nada de formalidades. Claro, que es lo mismo que haces tú siempre si tienes un abogado que le dice, oye, ¿me puedes mirar este contrato? Eso fue lo que... ¿Y qué le parece que ahora la Fiscalía lo utilice como una prueba importante para acreditar los supuestos? Solamente me parece que están carentes de pruebas. No viene el dinero de una forma ilícita, ¿no? Es un contrato que se refiere al año 2025. Durante el año 2025 mi pareja iba a Chillán a trabajar con Yamil Nasle y a mí me consta que iba porque el hijo y yo le sacábamos los pasajes porque iba en bus, así que me consta que iba. Ahora, ¿a qué servicios prestaba? Y eso no tengo ningún detalle sobre eso. ¿Ahora le preocupa las estrategias de las defensas de los otros imputados, por ejemplo en el caso de Eduardo Lagos, que confiesa el tema que le habría pagado a Miguel, por ejemplo? Mire, yo en lo que a mí respecta siempre he ido con la verdad por delante. Yo de lo que hicieron los otros, cómo lo hicieron, qué es lo que hicieron, a título de qué, no me puedo pronunciar porque yo no fui partícipe y en consecuencia ponerme a lucubrar sobre eso es muy difícil para mí porque yo no tuve nada que ver. Yo estoy centrada en mi defensa en lo que yo hice porque las responsabilidades son personales. Muchas gracias, Ángela. Bien, que estén bien. Ahí escuchábamos entonces, José Miguel, las palabras, declaraciones de Ángela Vivanco luego de salir en esta entrevista que tuvo con la fiscal judicial de acá de la Corte de Apelaciones de San Miguel, precisamente los procesos administrativos que se están desarrollando a raíz de este denominado trama bielorrusa. Fue cerca de 10 minutos que estuvo al interior la exministra Ángela Vivanco, así que, bueno, ahí entregaba y respondía a las consultas que existían respecto a este caso. Ella dice que hasta el minuto no ha podido prestar declaración, pero que está casi que impaciente por hacerlo. Además, también conversábamos con Antonio Ulloa, exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien también entregó algunas palabras bastante, podríamos decir, importantes y que podrían generar polémica en las próximas horas. ¿Por qué? Porque él dijo y asume, primero que todo, asume digamos, que se arrepentido de haberle solicitado ayudas a Luis Hermosilla para llegar al puesto que sostuvo durante algún tiempo ahí en la Corte de Apelaciones de Santiago. Pero además dice, y se suman las palabras que se conocieron en algún pleno hace ya varios meses por parte de la exministra Letelier, que dice, bueno, acá que lance la primera piedra quien fue elegido por obra y arte del Espíritu Santo. Algo así era lo que decía la exministra. Y ahora lo que dice Antonio Ulloa es que ciertamente él dice, como está el sistema de nombramientos hoy día, nadie que ocupa esos cargos está y llega sin ayuda de terceros. Eso es bastante importante, así que es parte de lo que hemos podido recoger durante esta mañana en la denominada trama bielorrusa, un caso que estamos atentos también porque la Corte Suprema se iba a ver la querella de capítulos de Ángela Vivanco, la apelación que presentó su defensa a la Corte Suprema, y eso podría decantar eventualmente, si es aprobada, en una eventual formalización de Ángela Vivanco, e incluso se podría despachar una orden de detención para que se presente a los efectos del proceso. Así que está todo ocurriendo en desarrollo en esta denominada trama bielorrusa, José. Ok, Miguel Ángel Araya, hay que investigar dicha trama, pero por supuesto también este y otros temas relacionados a este tipo de casos ponen otra vez en tela de juicio o más bien la necesidad de una reforma de cambios al sistema de nombramientos. Seguimos atentos, Miguel Ángel Araya, conversamos más en CNN Tarde. Que tengas un buen día. 10:53, retomamos la información internacional. Nos acompaña Isel Guerra, que ha permanecido en el estudio. Isel, te escuchamos. Sí, estábamos conversando precisamente estos mensajes filtrados y publicados por Donald Trump y quedábamos con la pregunta, ¿no?, sobre si es que habían sido confirmados efectivamente que esos mensajes hubieran sido enviados por el presidente de Francia. Y lo ha hecho su equipo precisamente. Y quedaba, por cierto, la respuesta respecto de otros mensajes que fueron publicados por esas mismas horas de Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, donde según se podía leer en parte de esas publicaciones, se leía y definía como increíble lo que Trump había conseguido en Siria y que estaba comprometido a encontrar una manera de avanzar en Groenlandia. Bueno, respecto a estos últimos mensajes en específico, todavía no ha sido confirmado por parte de Rutte, que es el secretario general de la OTAN, o incluso por sus cercanos a que efectivamente esos mensajes hayan sido enviados, pero de todas formas marca, ¿no?, el punto y cómo Trump se está relacionando con figuras importantes, ¿no?, en el viejo continente en medio de semanas bastante convulsos entre estas dos regiones. Sobre todo con líderes europeos, Giselle. Exactamente. Vamos a estar al pendiente de lo que está ocurriendo, no solo con la situación en Groenlandia, sino también con esta denominada Junta de Paz que estábamos comentando anteriormente y que, ojo, Trump confirmaba que efectivamente el presidente de Rusia, Vladimir Putin, había sido invitado a esa instancia, así como también figuras dentro de Israel,
así como también decenas de naciones para ser parte de lo que ya genera malestar, sobre todo en Naciones Unidas, particularmente sobre cómo se está configurando esta instancia en paralelo por parte de Estados Unidos. Bien, ¿dónde vamos ahora, Isel Guerra? Vamos a continuar en España. Lamentablemente, este fin de semana conocíamos la tragedia, ¿no?, que ha involucrado a estos 12 trenes de alta velocidad y tristemente, José, se ha actualizado la cifra de víctimas fatales, al menos 41 personas fallecidas. Un cuerpo fue encontrado en estas últimas horas, pero ojo, siguen las labores de búsqueda y de revisión bajo los escombros de estos vagones que lamentablemente estos 2 trenes de alta velocidad impactaron el día domingo por la noche. Más de 200 kilómetros por hora aproximadamente iban estos 12 trenes que... Primero, uno de ellos se descarriló y terminó por colisionar precisamente con otro tren que estaba pasando justo en ese momento. Bueno, continúan las labores de búsqueda. También hay que tener en cuenta que además de las 41 personas fallecidas, se habla de al menos 43 personas que están desaparecidas. Lo que sí, aquí las autoridades españolas apuntan a la posibilidad de que en el caso de los desaparecidos algunos casos estén duplicados, ¿no?, y que hasta este momento no hayan sido en rigor identificados. Pero lo cierto es que también las familias de las personas desaparecidas han llegado en estas últimas horas hasta los hospitales de la zona esperando, ¿no?, tener más información. Vamos a escuchar precisamente parte de esas declaraciones que pronunciaba durante esta jornada este día, ¿no?, la esposa de uno de los pasajeros desaparecidos, producto de este gigantesco choque que se registraba hace 2 días atrás. Una angustia, cada segundo que pasa se te hace eterno, cada minuto que no pasa tiempo. ¿En qué vagón estaba su marido del tren? No lo sé. ¿No sabes? No lo sé. Yo pensaba que estaba en los últimos porque él me dijo de que había llegado con las justas a coger el tren, pues yo suponía, pero me indican de que no, que o sea, lo compras y te subes y te sientas donde gustes. Bueno, ella precisamente estaba contando que en rigor no tenía muy claro en cuál de todos los vagones iba su esposo. Planteaba ahí que él había llegado en la hora justa, ¿no?, y que básicamente había tenido que ingresar por detrás, pero que eso no le confirmaba del todo que esa fuera la ubicación en la que él pudiera estar. No es el único caso, te lo mencionaba. Más de 40 personas actualmente están en ese listado de personas que no han podido ser identificadas en estas últimas horas. Se han sumado grúas durante este día para poder levantar los vagones, todos excepto el vagón 6, José, que es del tren Irio, que es el que descarrila y que no ha sido levantado aún por petición de la Guardia Civil, porque allí podría estar eventualmente la respuesta que pueda explicar qué ocurrió precisamente en la zona de Córdoba, ¿no?, a raíz de este accidente que ocurría durante este fin de semana, porque lo conversábamos el día de ayer, es extremadamente raro las circunstancias en las que ocurre, por cierto, este hecho. Es un tramo recto de la vía. Exacto. El tren era nuevo o recientemente había sido adquirido. Además, se habían hecho refacciones precisamente en esta zona de la línea férrea y, por tanto, al menos de ese aspecto hay varias dudas que se plantean sobre cómo se origina este descarrilamiento. Por eso el vagón 6... quedaron bien hechas esas refacciones. Exactamente, por eso el vagón 6 podría ser entonces el foco que podría entregar respuestas que hasta este momento todavía no están completas. Isel Guerra, vamos a dejar hasta acá el comentario internacional, te espero más adelante y si no, nos encontramos en CNN Tarde. Que tengas un buen día y gracias por toda la información. Nos vemos, José. Nos vemos más adelante. 10:58, nos vamos a la pausa a esta hora en CNN Chile Radio y lo vamos a hacer con imágenes de nuestra ciudad. Se espera una máxima de 30 grados para el día de hoy en Santiago, pero por supuesto el foco meteorológico se mantiene en el centro-sur de nuestro país, territorio con el que vamos a conectar al regreso de esta pausa en CNN Chile Radio. Ya estamos de vuelta.